Ahora sí. Buenas tardes a todos. A nombre de Invención de la Mente y del profesor Gustavo, me presento. Mi nombre es Claudia Navarro y les doy la más cordial bienvenida a la conferencia El alma y la danza, movimientos entre danza y psicoanálisis. Es muy común que siempre que escuchemos hablar de psicoanálisis, este sea por psicólogos o por sociólogos, entre esas ramas más apegadas en su creencia, pero el día de hoy vamos a ver un psicoanálisis distinto, entendido desde otra formación, y lo cual será muy enriquecedor para el día de hoy. Para eso le doy la más cordial bienvenida a nuestra ponente, permitiéndome leer una breve semblanza curricular. Selene Hernández, ella es bailarina y maestra de danza contemporánea y danza oriental. En 2014, ingresa a la Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello, a la licenciatura en Educación Dancística con orientación en danza contemporánea. Se ha presentado en importantes escenarios de la Ciudad de México, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, Teatro de la Danza, Teatro Raúl Flores Canelo, entre otros. En 2017, inicia proyecto de danza en espacios carcelarios, cuyo trabajo comienza a impactar socialmente no solo en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, en la impartición de un curso de danza contemporánea a través de la Comisión Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Bellas Artes a personal penitenciario. De 2018 a la fecha, forma parte de Lina Rabines Compañía Flamenca como bailarina de danza contemporánea. En 2020, inicia sus estudios en psicoanálisis. En el presente año, es publicado un artículo de la tesis La danza como generador del sentido de vida para la reinserción social en espacios carcelarios, en conjunto con la maestra María del Carmen Aceves Chimal. Actualmente es maestra de danza oriental, danza contemporánea y realiza un trabajo experimental fusionando ambas disciplinas. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono a nuestra ponente. Adelante, Selene. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Invención de la Mente por la invitación a este espacio. Pues bueno, voy a comenzar con esta presentación. Voy a presentar mi pantalla. Permítame un momento, por favor. Bueno, pues como ya Clau nos dio al inicio el título de esta conferencia, yo lo elegí así: El alma y la danza, movimientos entre danza y psicoanálisis. Cuando a mí me invitaron para participar en este espacio, en primer lugar me sorprendió mucho porque sí, es algo que yo esperaba, es algo que yo... Eh, es parte de mi búsqueda como docente de danza contemporánea, encontrar nuevas herramientas que me permitan desarrollar mi trabajo desde otras perspectivas, más allá de las que yo tuve en mi formación profesional como maestra. Así que esto me llevó al estudio del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en mi experiencia yo he trabajado con elementos que están puestos en la superficie, que son visibles a simple vista, digamos. Trabajamos con el cuerpo y trabajamos con el movimiento y nos enseñan en la danza a mirar el movimiento en sí, pero a veces es difícil llegar a una comprensión y llegar sobre todo a encontrar una forma adecuada de, de abordar la enseñanza de la danza. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la danza tiene que ser una cosa singular. Aunque a veces tengamos grupos muy grandes, cada alumno tiene una particularidad en su aprendizaje y por supuesto no es únicamente de la danza. Sin embargo, en esta forma de aprendizaje sí es importante esta singularidad
Y entonces en esta búsqueda de herramientas, yo me di cuenta que había cosas que estaban de alguna manera ocultas, que había algo que el cuerpo habla, que el cuerpo dice a la hora de bailar, a la hora incluso de pararte en una clase de danza, de mirarte al espejo, de esa concepción que tiene uno mismo frente al espejo. Y entonces todas esas cosas ocultas que no estaban como tan a mi alcance, pero que sabía que en el fondo tenían un porqué y tenían una razón, pues es lo que me condujo a comenzar mis estudios en el psicoanálisis. Y bueno, desde que yo comencé, que en realidad es muy poco tiempo el que yo llevo en estos lares, he llegado a plantearme diferentes cosas que he ido encontrando puntos de convergencia entre mi labor docente y entre todo este pensamiento tan brillante y tan complejo de Freud, eh, que es difícil llegar a concretar. Así que voy a tratar de ser como lo más concreta posible, lo más... Eh, sí, voy a tratar de no irme y divagar, aunque a veces así el pensamiento me lleva, pero voy a tratar de ser lo más precisa. Entonces, para comenzar, como uno de los puntos más importantes para mí en esta ponencia es la relación entre lo corporal y lo anímico. Para esto voy a citar un fragmento de Tratamiento psíquico, Tratamiento del alma, en donde Freud nos dice que el más cotidiano y corriente ejemplo de influencia anímica sobre el cuerpo que cualquiera puede observar es la llamada expresión de las emociones. En este texto, como ustedes lo conocerán ya, Freud nos empieza a hablar justamente sobre el impacto que en su momento y en el pasado era una cosa que no, que estaba, digamos, un poco descuidada. ¿Por qué? Porque los padecimientos de los pacientes se centraban únicamente en lo corporal. Sin embargo, él más adelante en este texto va desarrollando y nos va diciendo cómo ese ensalmo del que él habla, es decir, la palabra y el efecto que puede tener en, o sea, cómo nos puede llevar a, digamos, desdoblar todos estos padecimientos que tiene una persona a través de la palabra. Eh, y bueno, más adelante el texto termina en los trabajos de hipnosis, pero yo tomo esta parte en donde él describe como esta forma más básica de la expresión que tiene que ver con lo que sucede en el interior y que a través del cuerpo se lleva hacia afuera. Eh, y que yo encuentro aquí una primera convergencia, digamos, del otro lado, en esta otra línea que estamos abordando hoy, que es la danza, y que es el gesto. Ahora, en un primer momento, el gesto, pues si se pueden dar cuenta, aquí la definición es muy similar. El gesto, según Pavis, es un movimiento exterior del cuerpo y de la cara y es una de las primeras expresiones del sentimiento que la naturaleza ha dado al hombre. Y es el elemento intermediario entre interioridad y exterioridad. Selene, Sí. tu presentación no se ve en grande, no te falta reproducirla. Ah, ok, perdón, perdón. ¿Ahí? Se ve tu PowerPoint, pero ya se ve dónde estás. Ay, qué extraño. A ver, espera un segundo. A ver, ahí está. Ahí estás en la diapositiva 2 y se ve tu PowerPoint, pero si quieres compártelo así para que no te quitemos más tiempo. Sí. A ver, entonces.
¿Puedes ver mi cursor? Sí, Esto es lo que se ve, ¿no? La pantalla del PowerPoint. exacto. Nada más para tener claro que están viendo. Ok, gracias, Clau. Bueno, entonces, aquí. Aquí Pavis más adelante habla de que el gesto es como una ventana entre lo que sucede en el interior y que es llevado hacia el exterior a través del cuerpo. Ahora, el gesto en sí, pues en estas definiciones que tenemos en esta diapositiva y la anterior, es una cosa muy similar. Sin embargo, hoy estamos hablando de la danza. Y en el caso de la danza, el gesto tiene que ser llevado a una cosa extracotidiana, es decir, tiene que ser potencializado y no únicamente como en esa forma primigenia de la expresión. Sin embargo, sí es la base. Y entonces, en este caso, el gesto en la danza nos dice lo siguiente. En la danza comprende al cuerpo como herramienta fundamental en la expresión de un lenguaje no verbal y concibe al gesto como la base de toda su expresión. Entonces, es justamente esto de lo que hemos estado hablando, pero ¿cómo lo vamos a potencializar? ¿Cómo vamos a hacer que esto llegue a crecer, digamos, exponencialmente y a hacer un trabajo que sea escénico? Para ello me voy a guiar de un diagrama de esfuerzo de Lavan, en donde Lavan propone estos 4 elementos, que son el espacio, el peso, el tiempo y el flujo, y estos factores digamos, la dosificación de cada uno de ellos es lo que va a permitir que se configure un movimiento. ¿Y cómo se va a configurar? Es decir, es la forma en la que el movimiento va a estar dado. Son elementos que nos van a permitir, incluso en algún momento y en cierto nivel, nos va a ayudar a poder realizar un análisis del movimiento. Por ejemplo, eh, podemos tener un movimiento que sea con un flujo cortado, como algo así, o podemos tener un movimiento que sea en una velocidad rápida, o que sea abarcando mucho espacio, o que sea muy pesado o muy ligero. Bueno, todos estos elementos lo que van a hacer es que en cierta dosificación nos van a llevar a que el movimiento tenga ciertas características. Y estas características están directamente ligadas con la expresión. ¿Por qué? Porque cuando estamos, por ejemplo, cuando queremos, como bailarines, queremos interpretar o queremos llegar a una sensación y a una emoción, digamos, una sensación liberadora o una emoción de alegría, por ejemplo, todas estas cualidades del movimiento nos van a ayudar a determinar y a configurar esa acción. ¿Para qué? Para que tenga para que se ligue de alguna manera eso que queremos expresar con la forma en la que el movimiento se configura. Y entonces así tenemos, por ejemplo, una sensación liberadora que está ligada, es un ejemplo, que está ligada a un movimiento alegre y entonces el movimiento se configura, por decirlo así, como un movimiento amplio, liberador, ligero y etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante para un planteamiento que voy a hacer más adelante. Ahora, voy a pasar a esta parte en donde cito a un filósofo en un texto que se llama Filosofía de la Danza y es Valery, en donde él dice que tenemos demasiadas fuerzas para nuestras necesidades. A lo que él se refiere en este texto principalmente es que el ser humano podría enfocar todas sus energías para que únicamente pueda, digamos, cubrir sus necesidades básicas. Y entonces, únicamente dirija sus esfuerzos a estas necesidades primarias como son sobrevivir, la alimentación, digamos, tener un refugio, etcétera. Y sin embargo, el ser humano ha sobrepasado todas esas cosas. Y entonces
se ha dado cuenta que su cuerpo y que él es capaz de rebasar todas estas líneas y desarrollar y encauzarlas hacia diferentes ámbitos. Y es en esta forma como surge, por ejemplo, la ciencia o el arte y en este caso la danza. A través de la danza, por ejemplo, es que el ser humano se da cuenta que tiene otras capacidades corporales y que no nada más se limitan a lo corporal, pero que es, o sea, se da cuenta que tiene una capacidad de, de elongarse, de estirarse, de ser fuerte, de cargar su propio peso, de cargar el peso incluso de otra persona. Y entonces es así como él va desarrollando, pues, más bien va encauzando todos estos recursos de los que tiene para poder encaminarlos hacia otra cosa. Bueno, como Claudia mencionaba en la presentación, eh, una de las cosas a las que yo me he dedicado en mi labor docente es el trabajo con personas en condición de encierro para población penitenciaria y particularmente mujeres. Entonces, cuando estaba yo planeando esta ponencia, me preguntaba qué era lo que podría yo aportar a una comunidad, digamos, de teóricos que están muy enfocados en el trabajo del psicoanálisis o de la psicología o todas estas líneas teóricas y qué era lo que yo como bailarina y como maestra de danza podría aportar ahora en esta nueva experiencia que estoy desarrollando en el psicoanálisis. Y lo que yo puedo, el ejemplo que yo tengo más a mano es este. Entonces, me gustaría un poco hablar sobre esto para poder después llevarlo a ese planteamiento en el que voy a enfocarme un poco más adelante. A esta experiencia la nombré así, el alma y la danza. Yo trabajé desde hace un tiempo con chicas del Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla. Ahí fui a dar un taller de danza contemporánea. A partir de ese taller hice un trabajo de tesis, que fue mi trabajo para obtener mi grado de licenciada. Y, y bueno, todo ese trabajo me ha dado muchísimo material en el que yo me he estado como basando para poder buscar esas herramientas de las que les hablaba al inicio. ¿Por qué? Porque trabajar con población penitenciaria no es una cosa fácil y tiene, pues tiene sus, em, ¿cómo decirlo? Tiene ay, em, sus dificultades, pero al mismo tiempo deja ver muchísimas cosas. Eh, el aprendizaje que yo tuve como maestra dentro de ese espacio, creo que es algo que se potencializa a diferencia de un grupo que se pueda tener en una condición, digamos, lo voy a nombrar así, normal, ¿no? En donde no hay esta condición de encierro en una prisión. Entonces, a partir de este taller y de la tesis que yo desarrollé, yo me di cuenta que la danza para estas chicas funcionaba como un parteaguas, digamos. Eh, la danza contemporánea, que es lo que yo trabajé con ellas. ¿Por qué? Porque justo cuando hice mi planteamiento para la tesis y sobre la línea teórica por la que yo me fui, era que yo tenía tenía varias variables, digamos, ¿no? Tenía la condición de encierro, tenía el encierro en prisión de mujeres y esto me llevó a desarrollar una categoría que era el cuerpo femenino en cautiverio. Entonces, con esta categoría yo me basé en una línea teórica de Marcela Lagarde
Y entonces a partir de ahí, no voy a enfrascarme tanto en esta ponencia porque es un tema muy amplio, pero solo para poner en contexto, Marcela Lagarde y él habla del cuerpo femenino como un cuerpo que está básicamente en función de otros y el cuerpo femenino es un cuerpo para otros y es un cuerpo que además está directamente ligado con la sexualidad. Y más atrás hablábamos sobre que el cuerpo es la herramienta fundamental de la danza. Entonces, ¿qué pasa o qué pasó en el momento en el que llega el taller de danza contemporánea a un centro femenil de reinserción social? Pues que había una concepción antes de, de la danza, del cuerpo, que ellas tenían un acercamiento por sus historias de vida o por lo que ellas podían imaginar, y después el taller y lo que vino después. Y entonces al respecto yo lo que puedo decir es que justamente ellas así se concebían. Y justo en esa línea que nos dice Marcela Lagarde, que la mujer está directamente, el cuerpo de la mujer más bien, está directamente ligado a la sexualidad. Es justamente eso lo que yo pude percatar, de lo que yo me pude percatar en ese trabajo de tesis. ¿Por qué? Porque además de esta concepción que ellas mismas fueron construyendo por su historia de vida y además la forma en la que ellas, digamos, se movían en la vida y cómo utilizaban incluso la sexualidad como una herramienta, quizás inconscientemente, como una herramienta para conseguir cosas, para obtener cosas, y cómo eso era incluso llevado hacia la danza y hacia su concepción de la danza o lo que en su imaginación significaba. Y pues era así, ¿no? Entonces, al principio, cuando una persona llegaba a la clase o cuando la clase estaba en sus comienzos, en sus primeros meses, digamos, mucho tenía que ver con eso. Y las personas que formaban parte del grupo a veces se preguntaban, bueno, ¿y cuándo vamos a bailar? A veces el acercamiento que ellas tenían con la danza lo voy a decir así, ¿no? Había chicas que antes de llegar ahí se dedicaban a bailar en tubo, por ejemplo, lo cual era un indicador de que, y era casi que un común denominador, en donde la mayoría pensaba y concebía la danza desde esta perspectiva. Y después, a través del trabajo, ellas se dieron cuenta justo de lo que hablábamos en esta diapositiva, en donde ellas se dan cuenta precisamente que, particularmente hablando de la danza y de un esfuerzo corporal, por ejemplo, ellas se dieron cuenta que su cuerpo era demasiado fuerte y que ellas podían aspirar a hacer otras cosas con el cuerpo y que además de esa cosa física, de ese esfuerzo corporal y de esas capacidades que fueron desarrollando a lo largo de la clase, pues que también, así como esta expresión de la danza es una expresión de lo que sucede en el interior hacia afuera, a través, en este caso ya hablando de la danza, a través del movimiento, pues también es como una cosa bidireccional, en donde ellas no nada más mostraban hacia afuera lo que había dentro de sí, sino que ellas mismas ya eran capaces de percibir qué era lo que había dentro de sí. Este es uno de los puntos más importantes para mí en este trabajo y en esta experiencia, porque después de todo este trabajo es que ellas encuentran otra forma de concebirse a sí mismas, de concebir su cuerpo, de, de mirar qué es lo que su cuerpo es capaz de hacer, lo que ellas son capaces de hacer, e incluso pensándolo como desde la forma más básica de la danza que te enseña a sostenerte a ti mismo, por ti mismo. Y eso las hace, pienso yo, situarse
desde otra perspectiva, no nada más en un espacio dancístico, sino en la vida misma. Y otra cosa importante también es el cuerpo femenino, sí, pero también es el cuerpo en cautiverio. Y es claro que en una institución así como es la cárcel, pues hay relaciones de poder, ¿no? Y es muy claro que las personas que están privadas de la libertad, pues están hasta abajo, en la cadena alimenticia, ¿no? Y la forma y la cotidianidad de ellas era muy clara cuando se trataba de estar frente a una autoridad, llámese algún licenciado o la seguridad penitenciaria, algún personal administrativo incluso, pues siempre todos están por encima de ellas. Así que su cotidianidad en ese sentido era así, era jerárquica. Y eso las hacía corporalmente, pues como ocultarse, guardarse, mantener la mirada hacia abajo, etcétera. Ciertas características que ahora justamente que estoy iniciándome en estos estudios de psicoanálisis, puedo identificar como puntos importantes, ¿no? Eh, y puntos que son como puntos de partida para un estudio más profundo de qué es lo que sucede en el cuerpo en cautiverio y cómo a través de la danza puede llegar a tomar conciencia y liberar el cuerpo. Y bueno, con esto llego a un planteamiento, a un primer planteamiento en donde hago, trato de hacer converger elementos de los que he hablado anteriormente. Del síntoma no he hablado. Y bueno, para ser muy breve, voy a definir al síntoma como en una forma muy básica, que es como una expresión subjetiva de un conflicto inconsciente. Y entonces aquí yo encuentro movimientos entre estos tres elementos. El gesto, como lo hablábamos hace rato, es una expresión, es una ventana, es algo que es, digamos, un indicador de lo que sucede en el interior y que está puesto en el cuerpo. El gesto puede ser consciente o puede ser inconsciente. Eh, el síntoma también está puesto en el cuerpo, pero el síntoma es inconsciente. Y entonces mi planteamiento, y que es un poco una pregunta también para ustedes, eh, es si el movimiento puede ayudar a liberar a estos dos elementos anteriores. Y en un segundo planteamiento lo pondría de esta manera. Si el movimiento como la palabra, es decir, la palabra verbal, la palabra dicha, la palabra como un lenguaje verbal o la palabra como un lenguaje corporal, la palabra desde el movimiento a través de la danza en este caso. Y para ello también hago referencia a este planteamiento que nos hace el psicoanálisis, que es el análisis del discurso, pero que no es nada más el discurso de lo que se dice, sino del cómo se dice. Y también dar cuenta que en la danza tenemos elementos para poder llegar a eso. Y si podríamos llegar incluso a pensar en algunos nuevos conceptos quizás que, que nos ayuden como a tratar de encontrar más puntos en común. ¿Y qué pasa
cuando, o sea, es claro que el psicoanálisis tiene un dispositivo en la clínica, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos otros elementos que en este caso, a través de mi experiencia, yo veo y yo propongo en la danza? ¿Qué pasa con todas estas cosas que están ahí, que el cuerpo no oculta, que el cuerpo habla? Eh, y el pensamiento y el planteamiento que nos propone el psicoanálisis. Así que, pues, a partir de este momento me gustaría que entráramos como en un diálogo sobre lo que yo acabo de compartirles desde mi experiencia y lo que ustedes conocen como psicoanalistas, eh, pues ya formados. Si alguien quiere hacer algún comentario. Sí, Andrea. Mm. Hola, deja abro mi cámara a ver si me veo. Ahí estoy. Hola, Selene, pues mucho gusto. Creo que mi comentario más bien va aunado a esas preguntas, ¿no? O sea, me llama la atención cómo esta resonancia, porque son preguntas en las que yo ando últimamente. También mi camino me ha llevado a esos dos puntos, ¿no? Tanto la danza como el psicoanálisis. Y en ninguna de las dos me considero, digamos así, súper experta, ¿no? Pero en el camino, pues ya llevo varios añitos, ¿no? Y sin embargo, sigue esta búsqueda de justo el poder del movimiento, ¿no? O sea, podría liberar, eh, sería liberar la palabra, ¿no? Como el síntoma, el gesto, o qué, o sea, hasta dónde podría llegar, ¿no? Esta como reconstrucción subjetiva con esta combinación de danza y psicoanálisis. Digo, creo que está justo más asociado a este lugar de la parte del movimiento de la palabra, ¿no? Que también es impresionante y es hermoso, pero que a veces, justo hablando de estas singularidades, se queda corto, me parece, ¿no? O sea, ya en el trabajo clínico hay muchas personas con las que se siente este impas que como bailarina, a veces en esta parte de la atención flotante también vienen ciertos movimientos, ¿no? Como ciertos movimientos que a veces pareciera que pudiera el trabajo analítico incorporar, ¿no? Parte del movimiento también corporal. Digo, esta parte teórica, yo sé que hay paradigmas muy ortodoxos, ¿no? En el psicoanálisis en donde sería como, no sé, como que hay una herejía, incorporar movimiento literal en el cuerpo, en un espacio, en un dispositivo analítico. Pero la pregunta también ahí sería, ¿y por qué no, no? O sea, ¿por qué casarnos también con paradigmas tan ortodoxos? eh, Cuando ha habido varios intentos también a través de la historia, ¿no? Entonces, que quizá ahí en estos tiempos sería interesante, ¿no? Nos tocaría como justo esta investigación. Entonces, pues creo que eso, me uno a esta resonancia de las interrogantes, de que tanto la danza tiene mucho más que aportar al psicoanálisis y el psicoanálisis a la danza, cómo crear nuevos dispositivos que puedan hacer converger y que puedan hacer este movimiento pues tan singular, ¿no? Para cada uno de nosotros, pero que finalmente también es tan compartido como especie humana. Gracias. Gracias, Andrea. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas esta parte de la atención flotante, en algún momento también me puse a pensar qué es lo que pasaría con la improvisación, ¿no? El trabajo de improvisación, que tiene que ver, bueno, es que yo todavía no llego a esa parte en el psicoanálisis, pero Freud habla de una asociación libre.
Y entonces yo eso lo llevo un poco como a esta parte de la improvisación, en donde el bailarín tiene que pues hacer en el momento, pero no es la palabra dicha, sino a través del lenguaje corporal. Y bueno, incluso digamos en conversación con, con otras personas incluso. A ver, aquí hay un comentario. Lo voy a leer así. Dice, ¿podríamos decir entonces que en tu experiencia la danza puede ser terapéutica y consideras que hace falta implementar más talleres de danza en las escuelas o institutos? Y otra cosa, cuando se comienza con el proceso de la danza es olvidarte de todo y enfocarte en ese momento en tu corporeidad. Gracias por la conferencia, Selene. Gracias a ti, Saúl, por preguntar. Este, mm, la danza, sí, yo creo que la danza en sí ya tiene un efecto terapéutico. Eh, Porque en primera, la danza te confronta contigo mismo. La danza te hace mirarte a ti primero y también te hace situarte desde, desde esa, desde ese nuevo conocimiento de ti a través del movimiento y el conocimiento de ti con otros, que es con quien compartes el espacio de la danza. Entonces tiene que ver con un autoconocimiento y con una toma de conciencia y de responsabilidad de que lo que tú haces en la danza depende de ti y tú eres responsable de eso. Así que sí, creo que la danza confronta. Eh, sí, definitivamente creo que hace falta implementar talleres de danza y no solo de danza de arte en general, porque creo que es algo que nos hace mucha falta, voltear a ver ese lado humano y espejearnos a través del arte. Así que creo que sería muy bueno, además de que son eh, actividades que juntan eh, muchos conocimientos que te permiten desarrollar o estimular procesos como la imaginación, la creatividad y desarrollar también ese lado humano, eh, relacionarnos de otra manera. Así que sí, sí lo creo. Y no creo que puedas olvidarte de todo, como cuando te dicen solo baila y no pienses. No creo que funcione de esa forma. No, no puedes, al contrario, tienes que estar muy en ti. Tienes o sea, el enfrentarte con la danza cada día es enfrentarte contigo mismo cada día y es conocer cosas de ti diferentes cada día y enfrentarlas. O sea que todo el tiempo tienes que estar en ti, pero sí creo que hay un momento, sobre todo en el espacio escénico, que es Bejarano es algo que desarrolla más adelante a partir del gesto justamente en donde el espacio de representación es un espacio casi que sagrado y justo como la conjunción de todos estos elementos en la escena, sí creo que llevan a una especie de éxtasis en donde pues no es que te olvides, simplemente que pasa ahí la magia y pareciera que te olvidas. Incluso Valerí lo menciona. Parece que la bailarina se desprende de sí misma y eventualmente regresa, pero se vuelve a ir. Y eso es en su concepción metafórica de la danza. Pero no es así, solo es metafórico, aunque aparentemente. No sé si con eso respondí tu pregunta, Saúl. Gracias a ti. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Bueno, a mí me gustaría, Selene, que nos hablaras un poco de esta interpretación que se tiene que hacer al momento del baile. Porque, por ejemplo, yo también estudié jazz un tiempo y a veces estás como tan ensimismado, ¿no? En tus propios problemas, tus propias cosas. Y al momento de interpretar algo que te están pidiendo, no sé, alegría o sensualidad, etcétera, a la hora del baile, ¿cómo haces tú para, para hacer esas interpretaciones y transmitirlas a ese público al que bailas? Qué bonita pregunta. Eh, para llegar a una emoción, yo considero, o a veces lo más fácil, es hacerlo a través de una sensación. Un poco lo que les comentaba hace un rato sobre las calidades del movimiento. eh, Voy a hablar de un estilo en particular, que es el estilo de Humphrey Limón. Si vieron en las presentaciones, había unas imágenes, ella era Doris Humphrey, todas eran Doris Humphrey. Y entonces ella tiene un estilo de danza, crea un estilo de danza cuya filosofía radica entre la vida y la muerte, este, que llama el arco entre dos muertes. Y eso en el movimiento ella lo lleva desde una forma muy básica, que es la respiración, y a partir de eso lo va desarrollando en el movimiento. Entonces, para ella, la respiración es, la inhalación es la vida y la exhalación es la muerte. Y entonces el cuerpo se mueve de una forma al respirar, cuando inhalas y cuando exhalas. Pero ese sería, digamos, lo cotidiano. Y recordemos que para hacerlo en danza y hacerlo escénico se tiene que hacer extra cotidiano. Entonces ella lo lleva al máximo y entonces la parte alta de la curva que representa la vida es lo que ella denomina suspensión y la caída, que es la parte más baja, así la denomina caída. Entonces, a través de eso va surgiendo el movimiento. Pero ¿cómo llegas a una sensación a partir de los factores que se alcanzan a ver aquí atrás en la pantalla, que son el espacio, el peso, el tiempo y el flujo? A partir de eso, cuando tú buscas que un movimiento sea lo suficientemente amplio, por ejemplo, ¿no? Este que he estado usando toda la ponencia, que un movimiento que sea lo suficientemente amplio y lo suficientemente expansivo, que llegues a un límite que te tira, o sea, a un máximo que eventualmente va a morir y se va a caer, eso se llama sensación. La sensación que el cuerpo siente que se alarga, se alarga, se alarga y llega un momento de peligro y se cae. Y eso desencadena una emoción. Así que creo que al menos en la danza contemporánea y sobre todo para una enseñanza de la danza en un nivel básico, la interpretación y la emoción tiene que surgir de una sensación. Porque hay otros recursos que son más teatrales, pero de la danza en sí yo me iría por eso, en buscar una emoción a partir de la sensación en el cuerpo. O si buscas quizás una emoción más apagada, entonces el movimiento tiene que hablar por sí mismo, el movimiento tiene que ser quizás pesado, quizás muy lento, dependiendo, por supuesto, lo que necesites. Y sin olvidar que la danza no es sola, la danza va con la música. Y la música es el detonador de todos los humores. O sea, la música detona todas estas emociones también. Entonces creo que es un conjunto de todo. Sí, concuerdo contigo, Selene. Muchas gracias. Maticlo. ¿Alguien más?
Yo tengo una pregunta, Selene. Sí. Dentro de el factor de catarsis emocional, ¿no llegas también a este punto de poder explorar terapéuticamente tus sensaciones, tus pensamientos y esto relacionado con tus movimientos? Sí, claro, porque incluso Freud así lo dice. La catarsis es una forma de llegar. Incluso en el texto de estudio sobre la histeria habla un poco de eso. Y creo que lo tengo por aquí. Sí, la frase que a mí me parece como muy puntual es cuando él dice que, hablando justamente de este efecto catártico, que dice, pero el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción, porque él en ese momento habla de que si una persona a través de la acción puede llegar como a hacer este efecto catártico, y entonces él justo en ese punto del texto menciona la venganza. Y dice que si a través de la venganza, si una persona tiene vive un evento traumático, pero por ejemplo, a partir de la venganza, él podría, digamos, liberarse de todo esto que puede devenir en una histeria. Pero eso justamente pasa con el arte, ¿no? Que el arte tiene un efecto catártico y la danza no es la excepción. Eh, y justo en esta frase que yo les citaba en este momento, que dice, el ser humano encuentra en el lenguaje un sustituto de la acción, pero también el día de hoy estamos abriendo la posibilidad a que el lenguaje no sea solamente la palabra dicha, sino también el lenguaje corporal. Así que sí, definitivamente sí lo hay, creo yo. ¿Alguien más? Selene, ¿hay algunos autores que consideres que ya estén haciendo este puente, danza, psicoanálisis? Pues sí, o sea, yo creo que esto no es nada nuevo bajo el sol, eh, pero un autor como tal no tengo la referencia. Sé, por ejemplo, creo que hay un espacio en Argentina o algo así que se dedica a justamente este trabajo en conjunto. La verdad no sé hasta qué punto lo lleguen a desarrollar, y también creo que hay como diversas perspectivas dentro de, o sea, es decir, el psicoanálisis es muy vasto, ¿no? Y la danza en todo caso también. Creo que hay como diferentes líneas desde las que se podrían como hacer estos estudios más profundos. Algo como tal en donde la danza sea parte del dispositivo, no lo creo. No creo que haya algo así, no, o no lo sé. Ok, gracias. No a ti. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Si hay algo que se lleven de esta ponencia eh, para su trabajo en la clínica o de investigación, estaría padre si lo compartieran. Aquí hay un comentario de
Saúl, que dice, me gustaría saber qué te ha dejado la danza en tu vida. Uy, pues la danza es mi vida. En primera, ese autoconocimiento a partir de, de mi movimiento, a partir de, de ese ligar el cuerpo y el alma, eh, y después el poder compartir con otros, en este caso, pues mis alumnos. Eh, pues para mí básicamente la danza es lo que le dio el sentido a mi vida. Eh, ahora sí que para acabar pronto. Ay, Dios. ¿Cómo estás entendiendo alma, Selene? ¿Cómo lo piensas, alma? Como, como todo eso que no se ubica en algún lugar en particular y que sin embargo está presente en todo el cuerpo y en toda la acción, es algo que en conjunto con el cuerpo nos define. Eh, no lo veo como, como un concepto que esté disociado. Bueno, es decir, no veo más bien al alma que esté disociada del cuerpo, sino, o incluso esa separación que se suele hacer mente-cuerpo o alma-cuerpo, o eso que tiene diferentes nombres y que parece que es un sinónimo, pero que no lo es, mente, alma, espíritu, psique, etcétera. Eh, creo que es en conjunto lo que somos, lo que pensamos, lo que sentimos y que no se ubica en alguna parte específica de nuestro cuerpo, es decir, no está aquí o no está aquí, sino habita en todo el cuerpo y es algo que puedes, por ejemplo, mover a través de la danza. Es algo que se refleja en este caso a partir de la danza. Okey, sí, muchas gracias. Oye, me quedé pensando en tu trabajo con las chicas en la cárcel, ¿hay forma de conocer, tu trabajo? O sea, mirarlas a ellas en su danza. Eso es un poco difícil porque por los protocolos de la institución, los videos y las fotos son como por para proteger la identidad de cada una y por los propios protocolos de la institución no es fácil que haya un elemento que salga de ahí, una evidencia pues, pero hay algunos registros de una vez que salieron a bailar a Derechos Humanos, a la comisión, y ahí hay algunos registros de eso, o bien si te interesa, pues yo tengo un trabajo de tesis en donde hice dos historias de vida. El título de mi tesis es como lo mencionaba Clau en mi presentación, es la danza como generador del sentido de vida para la reinserción social en espacios carcelarios. Y en esta tesis yo planteo
a partir de dos historias de vida de alumnas que tuve ahí, de que fueron parte del taller, que son como las que estuvieron más tiempo, y cómo a partir de la danza ellas, o sea, si realmente para ellas significó algo en su vida, se movió, no nada más en el cuerpo, en la danza, sino en su vida, se movió algo para que ellas empezaran a buscar esa reinserción a la sociedad, sobre todo por sí mismas, porque a veces la institución tiene sus limitaciones. Entonces, para algo que surja de ellas como una necesidad. Y eso es lo que yo planteo en mi tesis. Y eso, si tú quieres, lo podemos, incluso si quieres, pues platicar o te presento mi tesis. Sí, estaría muy padre, muchas gracias. Sí, sí, a ti. Ay, Dios. Dice Saúl, de mi parte te agradezco este espacio y solo agregaría que la danza y el arte en general es una forma de expresión necesaria para la actualidad. Así es. Sí, así es. La verdad es que es algo que nos hace mucha falta porque a veces olvidamos ese lado humano. Y la danza, iba a decir, pero el arte en general, siempre nos regresa a eso, siempre nos devuelve a eso. Decía, me parece que Hilda Islas, que la danza es un encuentro de almas. Hola, Selene, buenas noches. Hola, hola, Miriam. Em, a mí también me gustaría, si me pudieras compartir parte de tu tesis o el trabajo de tu tesis, se me hace muy interesante, ya que en esos momentos, de igual forma, yo me encuentro haciendo una investigación precisamente para mi tesis. Yo no estoy tanto como involucrada en el psicoanálisis. Sí, soy psicóloga y actualmente estoy estudiando mi maestría, pero en terapia existencial. Eh, pero me gustó mucho, me llamó mucho la atención bueno, la plática, por la parte que, ¿no? que abarcas como, o esta relación entre danza y psicoanálisis, y es justamente lo que yo ahorita estoy investigando, la danza, pero en esta parte de la terapia, una relación con la terapia existencial, ¿no? Y justamente ahorita me encuentro realizando mi tesis y mencionas, ¿no? El trabajo que hiciste se me hace muy interesante. Entonces, pensé que a lo mejor y podría ayudarme a esta investigación que estoy haciendo. Entonces, igual también si la puedes compartir conmigo, pues te lo agradecería muchísimo. Y muchas gracias por esta plática. Sí, claro que sí, Miriam. Este, si quieren les dejo aquí mi correo por si alguien está interesado en este trabajo o si se quedan con dudas o lo que sea, para que puedan contactarme. Listo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo quisiera agregar algo más, Selene. Sí, claro, por favor. Em, Me quedo pensando en esta parte de que pues no hay como tal un dispositivo clínico que fusione la danza y psicoanálisis. Entonces me gustaría saber si tú tuvieras, no sé, como alguna idea de algún dispositivo, porque por ejemplo sabemos que en el psicoanálisis, cuando el paciente está en el consultorio, pues sabemos psicoanálisis es la cura por la palabra, ¿no? Entonces, pues en el consultorio hay pausas, sus resistencias, sus silencios, todo es interpretable, ¿no? En psicoanálisis. Y esto conlleva un cierto ritmo. Entonces también me hace pensar, la danza pues también tiene un ritmo, pero más subjetivo. Entonces, ¿tú cómo pensarías en una forma de que esto se convirtiera en un dispositivo clínico? Yo creo que de una forma muy vaga lo podría decir. Eh,
Como tú bien lo dices, en el psicoanálisis hay como ciertos elementos que se toman en consideración y que todos son importantes y todos hablan. Y en la danza también, solamente que quizás sean algunos distintos. Yo creo que una de las cosas más importantes es el cómo una persona se concibe y se mira a sí misma frente a un espejo, desde cómo llega y cómo se para, y la escucha que tiene para una instrucción y la ejecución de esa instrucción, que podría parecer muy superficial. Podría parecer uno como maestro de danza, si te enfrentas a una situación con algún alumno, por ejemplo, en donde hay una instrucción precisa, digamos, la que yo uso siempre, ¿no? Los brazos estirados, por ejemplo, ¿no? Y a los lados. Y entonces una instrucción precisa, pero el estudiante concibe sus brazos estirados quizás así, ¿no? Y él firma un papel que tiene el brazo estirado. Entonces creo que hay en ese sentido como esos elementos a considerar. El cómo una persona, incluso mirándose a sí misma en el espejo, no, no, no concibe exactamente, o más bien la imagen que él tiene es una, lo que él puede mirar en el espejo es una cosa, y lo que los demás miramos a su alrededor es otra. Entonces, creo que podría ser a partir de eso la conciencia corporal. Ahora, eso sucede con el espejo, pero ¿qué hay cuando no tienes un espejo y cuando la conciencia corporal ahora sí es lo único que tienes y ya no tienes una imagen, sino tú, cómo te concibes y cómo te vas construyendo con el cuerpo? Entonces, creo que esa podría ser otro de los elementos que serían importantes. Eh, Ahora, por ejemplo, en el psicoanálisis, eh, la escucha, es la escucha la que está ahí, ¿no? Pero eso no es cualquier escucha. Así como el maestro tiene que estar observando a sus estudiantes y es decir, esta escucha que no se limita únicamente a lo que se escucha con el oído, sino a lo que también se ve, como tú lo decías hace un momento, en la expresión corporal del paciente, etcétera. Y eso mismo, llevarlo a un papel con el maestro de danza. Todas como es una escucha o una observación que tiene que estar quizás delimitada o que tiene que estar muy bien configurada, para que tú puedas realmente percatarte de todas estas cosas. Y como, por ejemplo, un cuerpo en el encierro, que es además un cuerpo que ha pasado seguramente por infinidad de traumas que al final del día se reflejan ahí. Entonces, creo que tienes que estar tienes que abrir mucho los sentidos para poder ser capaz de ver a través del cuerpo y del movimiento, y ya no del cómo lo dice, sino quizás del cómo se mueve o cómo ejecuta una instrucción. Se me ocurre eso. Se me ocurre también el trabajo en la improvisación, porque el trabajo en la improvisación es muy rico, es muy, muy rico. Al principio es muy difícil. De entrada a un bailarín le dices improvisa y se muere de miedo. Obviamente cuando vas desarrollándote en ese trabajo, pues vas adoptando recursos y vas aprendiendo cosas y vas soltándote además, ¿no? Entonces creo que el trabajo de improvisación sería un medio muy importante para eso, porque es lo que surge, no lo que se plantea previamente como en una coreografía, por ejemplo, que ya está dado, sino es lo que surge de esa persona.
y en el cómo se dice, pues hablando justo de este análisis del movimiento de todas estas calidades y cómo se mueve, o sea, qué es para mí un movimiento cortado, un movimiento continuo, y qué es para el estudiante eso, que además, si habláramos de un dispositivo, ya no se llamaría estudiante. Eh, no sé, creo que por ahí iría. Claro, y justo como mencionas esta parte de la improvisación, o sea, cuando se le pide a un bailarín, no, pues improvisa, se queda en blanco, ¿no? Ujú. No se queda pasmado. Y creo que justo pasa también en la clínica, cuando comienzan la asociación libre, de repente el analista le dice, pues cuéntame lo que tú quieras y el paciente no sabe ni por dónde empezar ni qué decir. Entonces ahí creo que va muy, muy de la mano. Muchas gracias, Selene. Sí, justamente. Gracias, Clau. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues yo solo me quedo pensando ante esto que estás diciendo, que eh, cómo juega la relación también ahí, ¿no? En estos términos de maestra o maestro estudiante de danza. O sea, creo que sería otra de las cuestiones que se tendría que incorporar si se piensa en un dispositivo que enlace danza y psicoanálisis, pues justo es como esta relación transferencial también, ¿no? Que se da ahí y que no solamente va del lado del estudiante, por decirlo desde este lugar de danza, ¿no? Del estudiante al maestro, sino también del maestro al estudiante, ¿no? Me quedo pensando en esta trayectoria con la danza, cuántas veces he visto esta relación que se da de una forma tan singular, ¿no? Conmigo misma, con compañeras, con compañeros. O sea, hay ahí una serie de cosas increíbles que se proyectan y cómo no, ¿no? Si se está trabajando con lugares tan sensibles como es el cuerpo, ¿no? Y esta conexión que hay con el todo, ¿no? Entonces, de nuestra subjetividad. Entonces, son botones ahí muy detonadores, ¿no? Además de todos estos elementos de la música y bueno, creo que, eh, esta relación, ¿no? Creo que ahí, a veces, considero que como profesores de danza no hay esta conciencia, ¿no? De lo delicado que a veces es el trabajo con el estudiante, como, o sea, cómo también tu palabra y tu mirada también atraviesa al otro, ¿no? Porque hay esta conexión con algo tan sensible con el cuerpo. Entonces, creo que apuntaría a eso, ¿no? Como esta sensibilidad también, ya sea desde el lugar de la danza o desde el lugar del psicoanálisis, a una escucha y también a una conciencia de con qué fibras estás tratando, ¿no? Creo que ahí, por el lado de este lugar, de maestro psicoanalista, y por el lado del estudiante, paciente, analizante, que ya no se sabría cómo se llamaría, ¿no? En este un otro dispositivo, que está en un otro lugar, pues también, ¿no? Es como esa también juega en su cuerpo la relación con ese otro que le está acompañando, ¿no? En su movimiento corporal. Sí, Andrea. Esto que mencionas es muy importante sobre, es que es un nivel de intimidad el que surge en la danza y sobre todo en la danza contemporánea, porque la danza contemporánea hace justo eso, o sea, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y el trabajo en conjunto y otras danzas también lo hacen, pero no en ese nivel. Es una intimidad absoluta, ¿no? Y que no tiene que ver con ir y quizás contarnos las cosas, sino es más bien eh,
ponernos ahí en ese estado tan vulnerable como es mostrar el cuerpo como es y cómo se mueve y con lo que hay adentro. O sea, sí, 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 completamente de acuerdo. Ay, ¿alguien más? ¿No? Pues espero que haya sido un espacio enriquecedor para ustedes como lo ha sido para mí. Agradezco mucho que estén aquí presentes, que me hayan escuchado en esto que quería compartirles. Espero pronto eh, ir encontrando pues más puntos de convergencia y sobre todo poder concretar algo en torno a estas dos líneas teóricas como son la danza y el psicoanálisis y pues poder desarrollar algo ahí que creo que ambas disciplinas se pueden, tienen mucho que aportarse entre sí y se pueden complementar incluso, creo yo, en, en muy buena manera. Así que, gracias, Angie. Muchas gracias a todos. Pues espero que más adelante podamos volver a coincidir. Bueno, si ya no hay más dudas o comentarios, te agradecemos mucho tu participación, Selene. Y Mac, te agradece mucho el haber dado esta conferencia el día de hoy. Esperamos que puedan ser más las ocasiones en las que nos podamos reunir. Y bueno, nos iremos con este ejercicio de seguir cuestionándonos esta interesante fusión entre la danza y el psicoanálisis. Muchas gracias también a todos los asistentes por habernos escuchado un sábado a las 6, bueno, casi hora y media. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Selene, no sé si quisieras agregar algo más. Pues solamente agradecerle muchísimo a la Invención de la al maestro Gustavo Nava, que es el que dirige la formación en psicoanálisis de la que soy parte, a la que llegué, por supuesto, muy, muy entusiasmada y que hoy por hoy sigo igual de entusiasmada y con muchas más ganas de seguir aprendiendo y, por supuesto, si es posible, de seguir compartiendo con ustedes, pues todos esos hallazgos a los que eventualmente vayamos llegando. Muchas gracias, Selene. Y bueno, los invitamos a que sigan pendientes de nuestras demás conferencias y talleres, cursos que en Invención de la Mente siempre hay. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Selene. Excelente noche. Hasta luego.